Buenos días, estamos al comienzo de Fitur, el martes 22 de enero del 2019. Y bueno, pues una vez más el Foro para la Calidad en Gestión de Patrimonio Cultural, pues del que me honro estar de ser presidenta, o presidente mejor dicho, para hablar correctamente, pues ha reunido, pues yo creo que a unas personas muy seleccionadas, alguna ha repetido, pero realmente son personas que habitualmente no se les puede reunir, como estamos aquí, para que den su opinión, su aportación, con la generosidad y pues realmente la sabiduría que tienen en cuanto a los temas que vamos a hablar. Esto es una reunión informal, por así decirlo, de amigos, de amigos profesionales, y lo que queremos es que llegue a todos esos rincones, tanto de Iberoamérica como de otros, donde la televisión, y de España, claro, donde la televisión llega y la gente escucha realmente y oye y se nutre de algo que es tan importante para todos como es el patrimonio cultural. Este año pues hemos cogido un lema que es el patrimonio cultural, intercambio y valor como recurso multisectorial compartido en el sector turismo. Y entonces ahí, bueno, vamos a actuar y hablar de la gestión del conocimiento y cómo se puede liderar en todos los tiempos de cambio que estamos viviendo. Buenos días, mi nombre es José María García de Miguel, soy doctor ingeniero de minas, he sido catedrático hoy día jubilado de la Universidad Politécnica de Madrid y dentro del patrimonio he desarrollado varias actividades. Y yo empecé trabajando como técnico para aquello que se llamaba novelísticamente el mal de la piedra, y desde allí he pasado a temas más conceptuales, como pueden ser la labor que he desarrollado como miembro de ICOMOS. ICOMOS es una organización internacional asesora de la UNESCO en temas de patrimonio cultural, de la que he sido vicepresidente durante 9 años. He sido dentro de esta misma organización presidente de un comité internacional de itinerarios culturales. Los itinerarios culturales es una nueva categoría que ha definido la UNESCO para entrar dentro de la lista del patrimonio mundial. Y he dirigido una cátedra UNESCO ICOMOS de patrimonio cultural. Hoy día soy director honorario de esta cátedra. Bueno, esta es mi presentación y vamos a empezar con lo que yo podría decirles en lo que yo he podido ver a lo largo de todos estos años. Creo que hoy día uno de los problemas más grandes con que se enfrenta el patrimonio es compatibilizar la conservación del mismo con una sociedad dinámica, con una sociedad que está en perpetuo desarrollo, en lo cual significa que lo que las comunidades que crearon ese patrimonio hoy día ya no existen, sino que son otras comunidades distintas con unas actividades diferentes. Eso entra en conflicto normalmente con la conservación del patrimonio. Pongamos el caso, por ejemplo, de un monasterio o de un convento que se hace de él un parador. Bien, como el uso que se le daba es distinto al que se le quiere dar hoy día, nos vamos a encontrar que hay que hacer profundas modificaciones. Además están las normas de seguridad, etcétera, que no existían en aquel tiempo cuando se construyó. Eso implica modificaciones, a veces muy severas, de la construcción histórica, con lo cual vamos desdibujando lo que ahí era el patrimonio. Esto ocurre igual con las comunidades. Por ejemplo, si nosotros nos vamos a Capadocia, en Capadocia nos vamos a encontrar que hay una artesanía de la cerámica. Esta artesanía de la cerámica estaba constituida para dar objetos útiles y servicios a una pequeña comunidad que había allí y también para venderlos a otras comunidades próximas. Hoy día es una atracción turística simplemente. Entonces, esta comunidad que se ha generado alrededor de la cerámica hoy día ya no existe. Hoy día es un espectáculo para el turismo. Entonces ha perdido esa autenticidad. ¿Cómo vamos a hacer compatible el desarrollo de una sociedad moderna con la preservación de los elementos históricos que nos interesa conservar? Para ello, lo primero que tendríamos que ver es comprender cuál es el concepto de patrimonio. Una de las amenazas de hoy día y al mismo tiempo del soporte de la conservación del patrimonio es el fenómeno del turismo. El patrimonio
si nos quedáramos sin interlocutor, es decir, si desapareciéramos, las catedrales seguirían solo piedras. El interés del patrimonio es que a nosotros nos identifica con nuestras raíces, como colectivo. Son todo aquello conjunto de testimonios que nos vienen del pasado y que nos ayudan a comprender cuál es nuestra memoria colectiva. Pero hoy día se está convirtiendo en un objeto de consumo. Tenemos el turismo que Amando de Miguel llamaba el turismo de he estado allí, que muchas veces no comprende ni tiene interés en comprender lo que está visitando ni lo que está viendo, sino en hacerse una foto para mandársela a los familiares o a los amigos y decirles: mirad, chicos, estoy en la Gran Muralla o estoy en donde sea, ¿no? Y dejar constancia de su estancia allí, más que de comprender lo que está significando aquello. Vemos la masificación que se ha producido en la Gran Muralla, por ejemplo, que lo he traído aquí de ejemplo, pero si vamos a Petra nos encontramos igual, un río de personas. La pregunta es: ¿qué es el patrimonio y qué valores tenemos que conservar? No podemos conservarlo todo él mismo. Tenemos que ver qué es lo fundamental, qué es lo que nos va a hablar a nosotros mismos de nuestra memoria como comunidad. Cualquier intervención sobre el patrimonio destinada a su conservación o explotación debería preservar estos rasgos o características que implican estos elementos testimoniales del pasado. Entonces aquí entramos: ¿qué es lo que entendemos por patrimonio? ¿Cuáles son esos rasgos? ¿Qué es lo que define? ¿Qué es esencial en el patrimonio? ¿Es una piedra? ¿Es una madera? ¿Es una pintura? ¿Es una ornamentación? Bien, la importancia del patrimonio como memoria colectiva bien lo comprendieron los serbios cuando bombardeaban Sarajevo y, como sabemos, la Convención de Ginebra expresa que en monumentos y hospitales se debe poner una cruz roja, y los serbios justamente apuntaban a las cruces rojas de los monumentos porque querían destruir la identidad de los bosnios, la identidad colectiva de los bosnios. Entonces, destruyendo su patrimonio, sus rastros del pasado, sus raíces, pretendían de alguna forma destruir esta comunidad. El concepto de patrimonio no se acuña sino hasta el Renacimiento. Hasta entonces la implicación del mundo era religiosa y muy estática, y los elementos patrimoniales de hoy día solamente tenían un valor conmemorativo. Aquí es donde vino el apóstol Santiago en una barca de piedra desde Palestina, o aquí se ganó una batalla a los moros, etcétera, y entonces se hacía una ermita o se hacía una catedral o una iglesia. Pero en el Renacimiento el hombre se pregunta sobre sus raíces, quién es, y entonces quiere saber de dónde viene, qué hacían sus antepasados, y ahí es donde se despierta el interés por el patrimonio. Hoy día el concepto de patrimonio ha evolucionado muchísimo. Hemos pasado del monumento concreto al sistema, esto ha sido en pasos sucesivos. Hoy día valoramos el Camino de Santiago. El Camino de Santiago es un conjunto de elementos patrimoniales que en sí mismos tienen una significación, pero la significación total la adquieren en su conjunto. O la Ruta de la Seda. Hemos pasado de los elementos materiales, de la piedra, de la madera, de la pintura, hemos pasado a los elementos más conceptuales. ¿Qué es lo que significa? Hemos ido atendiendo al significado más que a la materialidad del objeto. Hay elementos patrimoniales que materialmente no tiene una categoría artística ni un valor artístico, o no tiene un significado, un valor en sí mismos, como puede ser el camino inca, sino que es su significación histórica lo que les da este valor. Tampoco es un valor exclusivamente artístico. La arquitectura negra de la Sierra Pobre de Madrid no tiene un valor artístico, sin embargo testimonia lo que ha sido las raíces de una comunidad. Así que el mismo objeto del patrimonio ha sido ampliando del monumento al entorno, que le daba sentido y le ayudaba a comprender su significación, contra lo que fue la Carta de Atenas de los arquitectos urbanistas, etc. Hemos pasado a los conjuntos y sitios históricos, que agrupan muchos elementos históricos relacionados entre sí. El patrimonio arqueológico industrial se ha incorporado también. De ahí hemos pasado a un elemento mucho más extenso, que es el paisaje cultural, que agrupa elementos naturales transformados por el hombre, e incluso en la más reciente categoría, a la que ya he aludido, el itinerario cultural. El itinerario cultural que nos da una visión también en el tiempo, porque es
un trayecto histórico a lo largo de muchos años en el cual se ha producido una interfecundación cultural. Hablamos de la ruta de la seda, del camino real hacia América de España, en fin, de la ruta de los esclavos y de muchos otros elementos. El énfasis ha ido pasando, como vemos, del objeto patrimonial a la sociedad que lo ha creado y tiene que conservarlo. Cuando intentamos gestionar el patrimonio, ya la escala no es el elemento individualizado, la escala es el territorio. Tenemos que planificar el territorio en su conjunto, a qué vamos a dedicar cada zona de ese territorio, cómo se van a relacionar entre sí, de tal manera que se pueda hacer compatible ese desarrollo, no parar el desarrollo moderno con lo que viene a ser la conservación de nuestras raíces. Hoy día se valora la experiencia del patrimonio. Hoy día podemos conservar cualquier monumento, cualquier elemento histórico, lo podemos observar en Internet. Ahí tenemos toda serie de vídeos, imágenes, etcétera. Pero lo que no podemos penetrar a través de Internet es el significado, es en la experiencia, el impacto que va a producir aquello en nosotros, ¿no? Esto lo entienden muy bien los viajeros que hacen el Camino de Santiago. No van a ver la Catedral de Burgos, aunque la vean de paso, ni van a ver la Catedral de Santiago de Compostela. Lo que tratan es de la experiencia que les va a representar el recorrer ese camino. Y pensemos que en una sociedad como la actual, donde existe una globalización que está homogeneizando las manifestaciones culturales, si nos vamos a la arquitectura, por ejemplo, pues lo mismo la tenemos en Pekín que la tenemos en Londres. Este es el Londres del futuro, como se lo imaginan los arquitectos. Esta homogeneización cultural, que la vemos también en la música, en el arte, en 50.000 sitios, nos lleva a una sociedad alienada, donde no hay diferencias, donde ya no interesa casi viajar, porque lo que nos vamos a encontrar en todas partes es lo mismo. Pero otro camino nos lleva a participar armónicamente en el concepto internacional desde nuestra identidad cultural, aportando nuestros valores al acervo común, de forma que en este dar y recibir todos salgamos beneficiados. Cada vez se entiende más el patrimonio no como un objeto, uno precioso a preservar, sacralizado, pero ajeno, sino que el énfasis se pone en la experiencia del mismo. Se atiende al impacto que el patrimonio produce sobre el visitante, ya que su mera contemplación se puede hacer hoy día, como digo, mediante Internet o medios audiovisuales. Se trata del impacto del lugar. Pues muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Higinio Marcos, soy profesor emérito de la Universidad Rey Juan Carlos, cofundador de la Asociación Española de Profesionales de Turismo. También he estado durante muchos años vinculado al mundo de las ferias, como gerente de la Asociación Española de Ferias, y aquí estoy simplemente como estudiante principiante en los temas relacionados con patrimonio. Por eso, quizá mi primera pregunta pues sea un poco obvia, pero parte de de desconocimiento profundo que tengo de lo que nos acaba de contar nuestro ilustre ponente. En realidad, al final, todo conduce a hacer negocio. Suena muy feo hablar de patrimonio y hablar de negocio. Y entonces, por las explicaciones que nos has dado, ¿tú crees que hay una posibilidad de franquiciar el patrimonio? Una pregunta un tanto extraña. Sí, es que la pregunta, yo contemplo dos aspectos ahí. Indudablemente la franquicia no tiene sentido dentro de lo que es el patrimonio. No se puede franquiciar el patrimonio. La Alhambra de Granada está ahí, no se puede hacer otras Alhambras de Granada. Pero en cuanto al soporte económico de esta actividad y lo que representa, yo estoy totalmente de acuerdo. Yo soy ingeniero de minas. Cuando vamos a hacer una mina no la hacemos porque sí, sino porque esperamos sacar un beneficio de ahí, ¿no? El patrimonio es igual. Si una comunidad no se beneficia a través de su patrimonio, no lo va a cuidar. Y esto yo creo que la UNESCO también lo tiene muy claro. La comunidad en donde se asienta el patrimonio tiene que salir beneficiada. El turismo es un soporte para la conservación y una garantía para la conservación del patrimonio. Bien que es cierto que no nos carguemos la gallina de los huevos de oro, que a base de una sobreexplotación acabemos con aquello. Yo creo que hay que buscar ese equilibrio siempre.
ni la postura ultraconservadora, decir que no se toque nada, que no entren turistas, porque los turistas al fin y al cabo son los propietarios de aquello. Es decir, el patrimonio no pertenece a técnicos ni pertenece a administradores, pertenece a la comunidad. Y es la comunidad la que tiene derecho a contemplarlo. Lo único que pueden hacer los técnicos y administradores es impedir o planificar o regular la manera de que la presentación de este patrimonio a la comunidad no lo destruya. Cuando has hablado de la administración, de que creen las leyes o los medios, tienen que tener en cuenta la participación precisamente de esa población o de esos técnicos que es de ellos, porque la administración pública, los cargos públicos son efímeros, pero que muchas veces no son ni personas que son de ese lugar, y nunca a la hora de hacer planificación de desarrollo o simplemente salvaguardia de monumentos o potenciación de ellos, se cuenta realmente con la sociedad que quiera participar, o sea, no son foros abiertos. Entonces eso es una usurpación de personalidad de todo tipo y de hecho no se hace en ninguna parte. Por lo tanto, yo en este foro, si estamos trabajando para que esto mejore, esto sería un punto a tener en cuenta, considero, no sé qué pensáis vosotros. Soy colombiana. Actualmente soy presidente de la Junta Directiva de la Asociación de Hoteleros de Colombia, el capítulo Boyacá, que es una región de donde vengo, una región que tiene 123 municipios, de los cuales tiene 5 municipios que tienen centros históricos declarados y 2 pueblos que pertenecen a la red de pueblos Patrimonio de Colombia. Me he desempeñado también como docente y fundadora del programa de Administración Turística y Hotelera en la Universidad Juan de Castellanos de la ciudad de Tunja y como secretaria de Cultura y Turismo en la Gobernación de Boyacá. Actualmente también hago parte de la Cámara de Comercio de la ciudad de Tunja, que tiene cobertura también en 82 municipios. Y es el tema de la apropiación del patrimonio también lo que hace, primero que todo, pues la puesta en valor de todos esos recursos, que se conviertan en el recurso turístico. Y el patrimonio pues es la base fundamental para el turismo. Nosotros tenemos muchos productos turísticos, el producto de naturaleza, el producto de sol y playa, pero uno de los principales productos que nosotros en este momento y que son también las tendencias internacionales es el tema del turismo cultural, del turismo histórico-cultural. Estamos nosotros este año haciendo los 200 años del bicentenario de nuestra independencia. Y precisamente se ha venido trabajando a nivel país de todos estos temas de la puesta en valor del patrimonio a través de diferentes organizaciones. Y es tema de planificación, el tema de conformar una red de pueblos patrimonio. ¿A qué conlleva? A que realmente se esté dando importancia a todos los valores culturales, a los valores arquitectónicos, a los valores históricos, lo que tienen estos municipios que pueden hacer parte de esta red, y es un proyecto que se hace a nivel de país. Colombia tiene la red de pueblos Patrimonio de Colombia, que lo vamos a ver ahora en el stand de Fitur estos días con ProColombia. Asimismo, redes diferentes, el tema de la red de museos, de las asociaciones de artesanos, redes de artesanos y diferentes organizaciones que están todos en la apropiación. Si existe una apropiación y una formación, una concientización acerca de los valores que tiene el patrimonio, es donde realmente se puede llegar a la conservación. Si nosotros mismos no conocemos, y esas comunidades que están asentadas en los sitios patrimoniales no conocen el valor de la importancia y el valor que tiene este patrimonio, difícilmente pueden participar en su conservación. Pasa, por ejemplo, en sitios donde existen pictogramas, que la gente llega, puede tocarlos, puede realmente hacer un mal uso en su visita porque no conocen la importancia y no tienen este valor. Así que uno de los principales retos que tenemos es el tema de la formación de las comunidades, la formación no tanto de la comunidad receptora como de la comunidad de turistas, porque vemos también los turistas que pasan por una sala de museo y tocan una pieza. Entonces es también todo este tema de que todos tengamos esa apropiación y ese valor del patrimonio a través de una formación tanto del público de visitantes como también de la comunidad receptora. En ese sentido,
es como podemos entre todos llegar a valorar lo que cada uno tiene. No basta con tener las listas de patrimonio, la lista de patrimonio que está en peligro, que está amenazado, sino hacer ese programa de formación permanente, continuo, para que todos podamos darle valor a todo ese tema, tanto el patrimonio material como el patrimonio inmaterial. Es precisamente, has señalizado el tema de la enseñanza. Los comités de dirección que se hacen en los centros de enseñanza de todo tipo, superior o más básico, debieran siempre tener presente en los comités de dirección para la planificación de los estudios al jefe de estudios y a 2 profesores. Uno, el más antiguo, que tiene la experiencia de las no conformidades que se han ido creando, y otro, el más moderno, que es el que no está manipulado o simplemente influenciado por amistades o por otras cosas. Esto es una conclusión que se sacó en una de las reuniones que hemos mantenido y que venía en base a lo que acabas tú de decir y que considero que se debe tener en cuenta. Soy José Carlos Arévalo, periodista, escribo algunos libros, algunos están bien y otros están regular. Me ha parecido muy interesante su exposición. Me ha parecido interesante, he sacado 2 conclusiones. Una de ellas, que la ruina es un espacio muerto y que la ruina a la cual se le da un uso es un espacio vivo, pero necesariamente actualizado o evolucionado. Eso plantea problemas a los que quiero que me responda. Y luego, por otro lado, me parece que este turismo patrimonial, que en busca de un patrimonio histórico-artístico, genera otro tipo de turista, al que yo ya no llamaría turista, le llamaría viajero. Creo que el mismo objeto, el mismo producto que se ofrece, selecciona al turista y lo cambia de nombre. ¿No te parece? Sí, de acuerdo con las 2 afirmaciones. La primera es que es verdad que plantea, yo creo que el problema básico es ese, cómo compatibilizar el desarrollo normal de una zona, de una comunidad, de una región, con la preservación del patrimonio, porque muchas veces pues surgen tensiones por presiones especuladoras. O surgen tensiones porque la comunidad no comprende el valor de ese patrimonio y piensa que su conservación le va a perjudicar, le va a impedir desarrollarse, o es patrimonio industrial y hay una mala imagen del patrimonio industrial porque allí la gente trabajaba durante el capitalismo salvaje, pues trabajaba en unas condiciones malas y era la gente de allí, de esa comunidad. Entonces tiene un antagonismo con ese patrimonio y no comprenden que ahora puede tener un valor de servicio esa comunidad. Todo eso estoy de acuerdo también con lo que se ha dicho antes, que fundamentalmente es una labor pedagógica. En los países democráticos las administraciones están gobernadas por los políticos y los políticos obedecen a los votos. No es su preocupación, por más que individualmente pues tengan una sensibilidad frente al patrimonio, como políticos lo que van a hacer es aquello que les pueda proporcionar a ellos votos. Van a conservar el patrimonio en tanto en cuanto aquello les va a repertir un beneficio en las próximas elecciones. Entonces, de ahí los carteles de estamos gastando tanto dinero, etcétera. Aquí toda la inversión de la Junta de Castilla y León en un determinado momento se fue al acueducto de Segovia y el resto de los monumentos, que tienen monumentos muy importantes, quedaron desasistidos. ¿Por qué? Porque salió en la prensa que el acueducto de Segovia tenía unas grietas, no sé qué y tal. Entonces, inmediatamente los políticos ahí lo cubrieron aquello de andamios, de lonas, se hizo la inversión de todo el presupuesto de ese año ahí prácticamente. Es decir, otra cosa que no se entiende bien por parte de los políticos, o si se entiende, no se quiere entender, es que para intervenir en un monumento hace falta conocerlo muy bien. Es como un enfermo, yo no opero a nadie del corazón si no estoy seguro primero de que tiene algo del corazón, y entonces le he tenido que hacer radioscopias, le he tenido que hacer radiografías, he tenido que hacer un perfecto diagnóstico, y luego la intervención ya sería exacta. No voy a abrirle a ver qué tiene en el corazón. En los monumentos se hace muchas veces esto por una razón, porque vende mucho más políticamente nos vamos a gastar 2 millones de euros en la restauración del torreón de no sé qué catedral, que vamos a hacer un estudio que va a costar 12.000 o 18.000 euros. Eso no sale en la prensa, no se difunde, no se dice nada. Ese es uno de los problemas. Por eso una forma de abordar ese problema es la conciencia de la comunidad, la educación. El que la gente que hoy día empezó a comprender el valor del patrimonio
por la rentabilidad económica que puede tener en ese pueblo, que había una ermita, esa ermita está medio derruida hoy día y lo utilizaban para guardar el ganado. De pronto ven que viene gente allí a verlo y que entra y se toma cosas en el restaurante del pueblo, toda esta serie de cosas, y entonces, hombre, aquí tenemos algo de valor, sobre todo nos está aportando un beneficio, pero todavía no comprenden el valor del patrimonio como raíz, como testimonio histórico. Entonces, a la hora de qué hacemos, cómo vamos a gestionar, o cómo nuestros políticos van a gestionar ese patrimonio, tendríamos que tener esa conciencia. Si no, podemos, en ese criterio, hacer fuertes inversiones que sean para destruirlo más que para conservarlo. José María, estás diciendo un poco más o menos que tendrían que trabajar en el tema también en patrimonio de ensayos no destructivos. No, por supuesto, claro, todo lo que es un buen diagnóstico del patrimonio, con lo cual luego el tratamiento que se le dé será adecuado, es utilizar todos los medios que hoy día tenemos. Por supuesto que hoy día tenemos cámaras en todos los bancos, en las calles, en las aceras, prácticamente hasta en el cuarto de baño de nuestra casa. Y los monumentos no están vigilados por cámaras, no para vandalismo, sino simplemente para ver qué les está pasando con la lluvia, con el viento, qué tal. Tenemos una tecnología que no está aplicada todavía. Se está empezando a aplicar, bien es cierto, y se están poniendo ya sensores, muchos sensores en muchos monumentos que están dando una información a lo largo del tiempo, porque yo puedo ir ahora a un monumento y hacer un diagnóstico, pero si yo tengo una secuencia de qué ha pasado a lo largo del tiempo, por ejemplo, por la información meteorológica simplemente, si en esa zona ha habido muchos vientos, ha habido tempestad, o la información sísmica, que se abren unas grietas y se caen las gárgolas de la Catedral de León. ¿Qué ha pasado? ¿Ha habido un microseísmo? ¿Ha habido qué? ¿Por qué se han caído 3 gárgolas en 3 días de allí? ¿Qué ha pasado en esa época concreta? Toda esa información no la puedo sacar en la visita. Tendría que tener un registro continuado. Y ese registro continuado nos lo dan hoy día estos medios. Hoy día tenemos muchas posibilidades técnicas para preservación. Y no solo hablo del patrimonio histórico y el patrimonio cultural, hablo del inmenso patrimonio que tenemos. Tenemos más de 2.000 puentes de fábrica en las carreteras, tenemos un montón de puentes de ferrocarril, tenemos un patrimonio arquitectónico impresionante. Bueno, habías pedido, Spiros, conclusión también de lo que acabas de decir, ensayos no destructivos y lo que es registros de calidad. Más o menos, porque... Pues de Estado. De Estado, perfecto. Yo soy Spiros Papas. Yo he trabajado mucho con temas de turismo. Estuve el director del alojamiento en los Juegos Olímpicos de Atenas. También el director general primero de la Asociación de las Empresas Turísticas Griegas. También he trabajado por OECD y otras cosas. Y una cosa que quiero mencionarlo es que yo he pasado un semestre del IES de Barcelona estudiando mi MBA. Ha pasado de IES, he estudiado en IES. Por eso que yo hablo algún español. Entonces, yo tengo una pregunta que es filosófica, pero en el mismo tiempo es muy práctica. Yo creo que los últimos años que tenemos el fenómeno de globalización, hay un cambio en este tema que quizá es muy radical, importante. No hablo del lado político, pero la globalización ha cambiado los componentes del patrimonio cultural muchísimo, y yo hablo por el futuro. Teníamos una producción de patrimonio cultural durante los siglos, pero también en los últimos siglos, en el siglo XX, el último siglo. Los últimos años, esta producción se disminuye muchísimo, y principalmente lo que decimos patrimonio cultural inmaterial,
pero también el material, la cultura, la música, los vestidos, todo hay una uniformidad. Entonces esto crea una preocupación por el futuro del patrimonio cultural. Y esto es una pregunta por todos nosotros. No sé qué vamos a hacer, qué debemos hacer, pero yo desearía si alguien puede decir algo por esto que me preocupa muchísimo. Bueno, pues sí, yo creo que no hay una solución fácil y además no depende quién puede tomar esa decisión, ¿no? Se pueden hacer advertencias como puede hacer la UNESCO, organismos internacionales, etcétera, pero tampoco tienen las herramientas totales, ¿no? Yo creo que hay una reacción de todas formas frente a la globalización, los movimientos estos identitarios que muchas veces se transforman en movimientos políticos, a mi modo de ver, exagerados e inconvenientes, pero sin embargo hay una reacción frente a esta globalización. Pero hay fenómenos que son casi inevitables. Por ejemplo, las lenguas minoritarias van a desaparecer, están desapareciendo. Prácticamente vamos hacia una lengua universal. No sé si será el inglés, el español o el esperanto, pero cada vez las lenguas minoritarias van desapareciendo. Hoy hay movimientos desesperados en los nacionalismos por apoyar estas lenguas y hacer que sobrevivan, porque son instrumentos políticos, básicamente. Y esto también es un problema, pero es verdad que arraigan en la población porque la población siente de alguna forma que están perdiendo su identidad cultural, y eso es como una persona que se despierta un día en un hospital después de un accidente y ha perdido su memoria individual. Pues se va a mover muy mal por el mundo y va a ser muy manipulable, ¿no? Porque su historia se la van a contar otros. Y los colectivos pues les ocurre igual. Yo creo que hay que, en la medida de nuestras posibilidades, debemos reforzar estas identidades desde el punto de vista cultural sin que se pasen a ser instrumentos políticos, muchas veces ajenos a los intereses realmente de la colectividad, sino de grupos minoritarios que tratan de tentar poder, ¿no? La reacción a nivel del pueblo se está viendo, por ejemplo, en Castilla y León. Las provincias de Valladolid, de Burgos y de Segovia han creado lo que se llama los museos vivos, museos rurales, que son autovisitables. Precisamente, como no hay medios para poder tener una promoción grande, se está haciendo a través de, de la simplicidad, pero realmente, algunos son muy precarios, pero es un esfuerzo y otros son magníficos, pero incluso con centros de lo que es de estudio. Pero esto es algo que está siendo una reacción, como bien decíais, del propio pueblo, de la sociedad, ante esa desaparición forzada que se está imponiendo, ¿no? Porque la globalización es un peligro, porque el que no tiene pasado no tiene futuro. Y eso es una obligación que tenemos. Yo creo que lo han entendido muy bien. Sí, bien, pues muchas gracias, Ana, y por todo lo que estamos escuchando aquí. Yo en este caso soy José María de Juan, socio director de una empresa que se llama Coan Consulting, pero que es lo más importante, vengo en representación de la Asociación Española de Profesionales del Turismo, que tiene unos cuantos miembros aquí, y justamente quería intervenir porque en lo que trabajo tiene mucho que ver con esto, que es la puesta en valor y la interpretación del patrimonio. Estamos precisamente ahí viendo, y ese es el problema que creo que seguro que mis compañeros lo sacan después. Hay un problema de diálogo, que algo ha dicho ya José María de Miguel, ¿verdad? Sí, o García de Miguel, me he hecho un pequeño lío, que es el diálogo entre turismo y patrimonio. O sea, nosotros trabajamos, por ejemplo, en mi caso, yo estoy en la Organización Internacional de Turismo Social, soy el que la representa frente a los itinerarios culturales europeos. Trabajamos con la Ruta a los Fenicios, con la Ruta de los Cementerios y con otras muchas, y el problema que nos encontramos ahí es que cuando vamos a lo mejor a uno de estos comités de turismo nadie sabe. O sea, el 99% de las veces el único turistólogo, que a mí me gusta decirlo así, el único que pertenece a una asociación profesional turística, el único con formación en turismo, soy yo, y los demás son un montón de colegas que saben de todo, pero de turismo no saben nada. Pero resulta que mandan, y resulta que opinan, y resulta que hacen planes. O sea, entonces te quedas loco, porque luego pasa lo contrario. Te vas a un foro que a lo mejor es de turismo y no hay nadie de patrimonio, y allí están los de turismo opinando todos de patrimonio. Y al final se monta un tremendo lío.
y no conseguimos hacer lo que sí que estamos luchando en la asociación, entre el colegio profesional y otro montón de batallas, por esa profesionalización de la gente. Es decir, ahora mismo el turismo patrimonial, por llamarlo de algún modo, está en manos de gente que o sabe de una cosa o sabe de la otra, pero no hay un diálogo en absoluto, y además eso tiende a empeorar. Y si tú lo ves en los estudios, los estudios de turismo, se habla de interpretación del patrimonio, casi nunca. Se habla de gestión patrimonial, jamás. Entonces ahí tenemos que ver cómo le damos una solución a eso, porque si no, estos caminos están como bifurcándose. Entonces va a ser muy difícil que podamos avanzar en los problemas que ha planteado genialmente el compañero José María, ¿no? Como todo lo bueno, pues se tenía que llamar como yo. Sí, yo creo que precisamente este foro, si estamos aquí todos nosotros, es porque sí que hay gente que sabe de turismo y de patrimonio. Aunque diga Higinio que yo no tengo ni idea, pero sabemos. Creo que es el único foro. Además, sabéis que me da mucho orgullo el decirlo. A nivel internacional, por lo que estoy viendo y todos sabemos, el único foro existente en el que sabemos manejar ambas cosas y podemos dar un ejemplo, una formación y sobre todo transferir el conocimiento. Y esto es importante. Por eso aquí no hay políticos. Bueno, a lo mejor hay alguno, pero ni se presenta como tal, ni quiere hacerlo. Y eso es importantísimo, porque es la concienciación real de una voluntad de mejora y de servicio a la sociedad en general de todos los países.